Iniciamos hoy una exploración, yo diría que bastante profunda, de un tema clave: los derechos que tiene una persona cuando la detienen o la meten en prisión provisional aquí en España. Vamos a meternos de lleno en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la famosa LECRIM, para entender bien estas garantías. Exacto. La idea es sacar la esencia de estos artículos, ¿no? Entender no solo qué dicen, sino por qué son importantes y cómo funcionan en la práctica desde el primer minuto de la detención. Exactamente. Y es que comprender estos derechos es, bueno, fundamental. Son la base de las garantías procesales. Reflejan esa tensión constante, ¿sabes? Entre la necesidad del Estado de investigar los delitos y la protección, que debe ser irrenunciable, de la libertad de cada uno. Claro. Y la ley parte de una idea muy clara. Cualquier privación de libertad debe hacerse de la forma que menos daño cause a la persona, a su reputación, a su patrimonio también. De acuerdo. Pues entremos en materia. A ver, ¿qué ocurre justo después de una detención? La ley marca un tiempo límite muy estricto antes de tener que llevar a la persona ante el juez, ¿verdad? Así es, el plazo máximo, como regla general, es de 72 horas, ni una más. 72 horas. Es un límite pensado para evitar detenciones que se alarguen indefinidamente o que sean arbitrarias. Antes de que se cumpla ese tiempo, la persona tiene que ser o bien puesta en libertad o bien puesta a disposición judicial. No hay más opciones. Y me imagino que para controlar que esto se cumpla a rajatabla, el registro es vital. Absolutamente. El atestado policial, que es como el informe inicial, ¿no?, tiene que detallar con precisión de relojero el lugar y la hora exacta de la detención. Ajá. Y también la hora en que se le lleva al juez o se le deja en libertad. Ese registro es una garantía básica para poder comprobar después si todo el proceso fue legal. Un control esencial, vamos. Uno de los puntos en los que la ley parece insistir mucho es el derecho a la información. Dice que tiene que ser inmediata, por escrito, el lenguaje sencillo y en un idioma que la persona entienda. ¿Por qué tanto hincapié? Pues porque la información es la llave para poder usar todos los demás derechos. Es lógico, ¿no? Si no sabes de qué te acusan, por qué te han detenido y qué puedes hacer, pues estás indefenso. Claro, no puedes defenderte. Por eso la ley exige informar de 3 cosas clave. Primero, los hechos que te imputan, la acusación concreta. Segundo, las razones de por qué te detienen, la base legal. Y tercero, y de forma muy detallada, la lista de derechos que tienes. Y esa lista de derechos, fíjate, es bastante larga. Parece que la ley quiere cubrir todas las bases, que no se escape nada en esa protección inicial. Si te parece, repasamos algunos de los más importantes que menciona. Sin duda. Empecemos por uno que suena a película, pero es fundamental. El derecho a guardar silencio. El clásico. El clásico. Esto significa que no estás obligado a declarar. Puedes no contestar a algo o decir que solo hablarás delante del juez. Es básico porque pone toda la carga de probar la culpa en el Estado. Nadie tiene que incriminarse a sí mismo. Y ligado a eso, el derecho a no declarar contra uno mismo, y a no confesarse culpable. Y luego, otro pilar, el abogado. El derecho a nombrar uno y que te asista sin esperar. Y si el abogado que eliges está, no sé, en otra ciudad. Pues la ley lo prevé, para que la distancia no sea un problema insuperable. Si el abogado no puede llegar rápido, se tiene que facilitar que hables con él por teléfono o por videoconferencia, si hay medios técnicos, claro. Entiendo. La idea es que tengas asesoramiento legal cuanto antes, que eso puede ser crucial al principio. También se habla de un derecho que suene muy a herramienta de defensa directa: acceder a los elementos esenciales del expediente para poder impugnar la legalidad de la detención. Lo es. Es un mecanismo de control directo. Permite que tu defensa sepa desde el minuto 1 en qué se basa la detención. Para poder cuestionarla. Exacto. Para poder decir ante el juez, oiga, esto no es legal o esto es arbitrario. Es una muestra clara del derecho a la tutela judicial efectiva, desde el primer momento. Luego están los derechos de comunicación con el exterior, ¿no? Avisar a un familiar o a quien tú elijas de que te han detenido y dónde estás. Y para los extranjeros, ese derecho específico de contactar con su consulado. Sí, eso es. Y además de poder avisar a alguien de confianza, tienes derecho a hacer una llamada a un tercero. ¿Una llamada? Una llamada telefónica, sí. Hay que decir que esta llamada se hace con un funcionario delante o bajo supervisión, buscando un equilibrio entre tu derecho a comunicar y las necesidades de la investigación. Vale. Y para los extranjeros, lo del consulado es un derecho reforzado. No solo llamar, también visitas consulares, correspondencia. Otro derecho que me parece crucial, sobre todo hoy en día: el intérprete gratuito. Fundamental, sí, para que la comunicación sea real.
Se aplica si la persona no entiende o no habla el idioma oficial, o si tiene alguna discapacidad auditiva o problemas de lenguaje. Claro. Porque si no entiendes o no te entienden, los demás derechos se quedan en nada, y la asistencia del intérprete tiene que ser inmediata. Y por último, de esta lista inicial, el derecho a que te vea un médico forense. ¿Para qué sirve principalmente? Pues tiene una doble función. Por un lado, claro, proteger la salud del detenido. Pero por otro, y esto es importantísimo, sirve como garantía contra posibles malos tratos o torturas. Ah, claro. Deja una constancia objetiva, médica, de cómo estaba la persona físicamente cuando entró y durante la custodia. Y fíjate qué curioso cómo la ley se preocupa de que la información sea efectiva. Dice que si no tienen una hoja de derechos en tu idioma, te ponen un intérprete ya mismo. Y luego te dan la hoja escrita. O sea que no vale con dársela sin más. No, no. Y la información tiene que adaptarse a la edad de la persona, a su madurez, o si tiene alguna discapacidad. Y esa hoja con los derechos la puedes tener contigo todo el tiempo, como un recordatorio. Hablemos un poco más del abogado. Su figura parece central en todo esto. Puedes elegir uno tú, pero si no, te ponen uno de oficio. Y la ley prohíbe tajantemente que cualquier autoridad te recomiende uno en concreto. ¿Por qué esa prohibición? Pues para asegurar la independencia de la defensa. Que no haya ni la más mínima sospecha de favoritismo o de que el abogado no vaya a defenderte a tope. Claro, que sea imparcial. La elección tiene que ser libre o la asignación imparcial. Y para que esta asistencia sea de verdad y no solo un papel, la ley pone plazos muy estrictos. Una vez que avisan al colegio de abogados, el letrado tiene como máximo 3 horas para presentarse donde estés detenido. 3 horas. Eso es poquísimo tiempo. Suena muy exigente. ¿Y si el abogado no cumple? ¿Si no llega? Pues el sistema tiene un plan B. Si el abogado que te han asignado, sea el que elegiste tú o el primero de oficio, no aparece en esas 3 horas y no tiene una buena excusa, el colegio tiene que nombrar inmediatamente a otro abogado del turno de oficio. Automáticamente. ¿Sí? Y ese segundo abogado tiene que ir también volando. Y además, al primer abogado, al que no fue, se le pueden pedir responsabilidades disciplinarias. Esto demuestra la importancia crítica que la ley le da a que tengas un abogado contigo cuanto antes. Vale. Y una vez que el abogado está allí contigo, ¿qué hace exactamente? ¿Es solo estar presente o implica más cosas esa asistencia? Implica mucho más que estar de cuerpo presente, desde luego. Su trabajo tiene varias partes importantes. Primero, vigilar que se cumplen tus derechos, pedir que te los vuelvan a leer, solicitar el reconocimiento médico si hace falta. Comprobar que todo está en orden. Eso es. Segundo, participar activamente en las diligencias clave. Cuando declaras ante la policía o el juez, en las ruedas de reconocimiento, si se hace una reconstrucción de los hechos. Ahí puede intervenir, pedir aclaraciones, hacer que consten cosas en el acta. Tercero, y esto es crucial, asesorarte. Explicarte qué consecuencias tiene lo que decidas hacer. Por ejemplo, si das permiso o te niegas a que te tomen muestras de ADN. Ah, ¿que eso puede pasar? Sí, la ley permite que un juez ordene tomar muestras a la fuerza en ciertos casos, pero el abogado tiene que explicarte qué significa cada opción. Y cuarto, y quizás lo más importante para tu defensa, el derecho a hablar contigo a solas, reservadamente, incluso antes de que declares oficialmente por primera vez. Una conversación confidencial. Totalmente confidencial, protegida por el secreto profesional. Es esencial para que haya confianza y se pueda preparar una estrategia de defensa. Sin embargo, leí que había una pequeña excepción a que el abogado sea siempre obligatorio, algo sobre delitos leves de tráfico. Es una excepción muy específica y limitada, sí. Puedes renunciar a tener abogado solo si te detienen por hechos que únicamente puedan ser delito contra la seguridad vial. ¿Solo en esos casos? Solo. Y además, tienes que renunciar después de que te expliquen bien qué implica no tener abogado. Y ojo, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Si renunciaste y luego quieres abogado, tienes derecho a que te pongan uno. No es una forma de quitarte la garantía general. Entendido. Ahora, saliendo de la regla general, la ley también habla de situaciones excepcionales que suponen restricciones. Aquí es donde esa tensión entre seguridad y libertad se nota más, ¿no? ¿Qué pasa en casos relacionados con terrorismo o bandas armadas? Pues en esos casos concretos, que están muy tasados en la ley, se permite alargar la detención más allá de las 72 horas iniciales. ¿Más tiempo? Sí.
Hasta 48 horas más. Pero ojo, esto no es automático ni mucho menos. Necesita una petición razonada al juez, hecha dentro de las primeras 48 horas de detención, y que el juez lo autorice, también razonando por qué en las 24 horas siguientes. O sea, con mucho control judicial. Muchísimo. Es una desviación importante del plazo normal, y por eso está rodeada de controles muy estrictos. Y la incomunicación es una palabra que impone, ¿eh? Suena a aislamiento total. ¿Qué es exactamente y cuándo se puede aplicar? Pues la incomunicación significa, básicamente, aislar al detenido, restringir mucho su contacto con el exterior y a veces incluso ciertos aspectos de la comunicación con su propio abogado. Buf. Precisamente por lo grave que es, solo se puede acordar por orden de un juez con una resolución motivada si lo pide el fiscal o la policía, y el juez tiene 24 horas para decidir. Mientras decide, ya se aplican las condiciones de incomunicación, pero siempre manteniendo el derecho a la defensa esencial. ¿Y qué derechos específicos se pueden limitar durante esa incomunicación? La ley dice claramente qué derechos se pueden suspender si las circunstancias lo exigen. El derecho a elegir tú a tu abogado, te ponen uno de oficio, el derecho a comunicarte con familiares u otras personas, salvo con jueces, fiscales y médicos forenses, el derecho a hablar a solas con tu abogado, aunque el de oficio sí está en las diligencias, y el acceso a partes del expediente, salvo lo mínimo para poder impugnar la detención. Pero no es quitar todos los derechos. No, no es arbitrario. Es una suspensión condicionada, justificada y específica para cada caso. No es carta blanca. Entiendo. Y dada esa situación de aislamiento, ¿hay alguna garantía extra para la persona incomunicada? Sí, la ley pone contrapesos importantes. Los reconocimientos médicos son más frecuentes, al menos 2 cada 24 horas, según lo que diga el médico, para vigilar bien cómo está el detenido. Más control médico. Exacto. Y el juez puede ir a ver personalmente al incomunicado cuando quiera, o mandar al juez local. Es decir, a mayor restricción de derechos se intenta que haya mayor control judicial. Antes mencionamos la notificación al consulado para extranjeros. ¿Qué pasa si la persona detenida es menor de edad o tiene la capacidad modificada judicialmente? Son grupos especialmente vulnerables. Efectivamente. Y la ley refuerza las protecciones. Si es menor, se avisa enseguida a la Fiscalía de Menores y a sus padres o tutores. Y si hay conflicto de intereses entre el menor y sus padres, se le nombra un defensor judicial, solo para él. Para protegerle a él específicamente. Eso es. Y si es una persona con capacidad modificada, se avisa a sus tutores o guardadores y siempre, siempre al Ministerio Fiscal. Y en los dos casos, si son extranjeros, además, se avisa de oficio a su consulado. Son como capas extra de protección. Una vez pasados esos primeros momentos, ¿cómo regula la ley las condiciones de vida mientras está detenido o en prisión provisional? Pues establece unos principios básicos. Uno importante es separar a los internos, siempre que se pueda, claro. ¿Separarlos cómo? Pues por criterios como el sexo, si están implicados en la misma causa, los coimputados, la edad, jóvenes de adultos, el historial, los que entran por primera vez separados de los reincidentes. Incluso dice que se tenga en cuenta la educación y el tipo de delito. La idea es mantener el orden, la seguridad y evitar malas influencias. ¿Se permite algún tipo de normalidad, alguna actividad? Dentro de unos límites, sí. La ley dice que los internos pueden conseguir, pagándoselo ellos, comodidades u ocupaciones que sean compatibles con la seguridad del sitio y con el secreto del sumario, si lo hay. Ajá. También se regulan las visitas religiosas, médicas, de familiares, de asesores, pero siempre siguiendo los reglamentos y las necesidades de la investigación. Y se insiste en que la comunicación con el abogado defensor es un derecho fundamental que no se puede impedir, salvo si estás incomunicado. ¿Y si hay problemas de comportamiento, se pueden usar medidas de fuerza? Solo en casos muy concretos y tasados, desobediencia grave, violencia, rebelión, intento de fuga. Esas medidas más duras tienen que ser temporales, solo las estrictamente necesarias y proporcionadas. Nunca pueden ser un castigo encubierto. La regla general es el trato digno. ¿Y quién vigila que todo esto se cumpla dentro de la prisión o del centro de detención? Pues hay un control judicial periódico y directo. La ley organiza un sistema de visitas a las prisiones. El juez de instrucción de la zona tiene que visitarlas de su partido judicial una vez por semana, sin avisar, y acompañado de un fiscal. ¿Visita sorpresa? Sí.
Y donde hay audiencia provincial o nacional, la visita la hacen magistrados de ese tribunal junto con el fiscal y el juez instructor. Son como los ojos del sistema judicial dentro de los lugares donde se priva de libertad. Y ya para terminar, una curiosidad que contempla la ley. ¿Qué pasa si la detención es en alta mar, en un barco? ¿Cómo funcionan ahí los derechos? Es un buen ejemplo de cómo la ley intenta cubrirlo todo. Reconoce que en un barco o en un avión, pues los medios son limitados. Claro, no es lo mismo. Entonces, los derechos se aplican en la medida que resulten compatibles con esos medios. Pero, ojo, la garantía clave del tiempo, las 72 horas, se mantiene igual. Hay que llevar al detenido ante el juez lo antes posible y sin pasarse de ese plazo. ¿Y cómo se hace si están lejos? Pues ahí viene la adaptación práctica. Si la distancia impide llevar físicamente al detenido ante el juez a tiempo, la ley permite que esa puesta a disposición se haga por medios telemáticos, desde el propio barco o avión. Ah, mira qué curioso. Se asegura el control judicial incluso en esas circunstancias tan excepcionales. Entonces, si hacemos balance de todo esto, lo que vemos en estos artículos del Alecrim es un sistema legal muy detallado, casi minucioso, ¿no? Que busca siempre ese equilibrio tan delicado entre que el Estado pueda investigar y a la vez proteger los derechos de la persona desde el primer momento en que le quitan la libertad. El derecho a la información, a la defensa, a un trato digno, son los ejes claramente. Precisamente. Y es fundamental entender que incluso cuando hay excepciones para casos graves como el terrorismo o medidas como la incomunicación, no son un cheque en blanco. No. Están muy reguladas, necesitan una justificación específica y tienen un control judicial reforzado. El sistema reconoce que a veces hacen falta herramientas especiales, pero intenta que siempre estén bajo el control de la ley. Ver cómo se articula esa tensión es, la verdad, fascinante. Pues nos deja una reflexión final para quien nos escucha. Sabiendo que existe este marco legal tan detallado, ¿cómo influye en la confianza de la gente en la justicia el grado de conocimiento que tengamos sobre estos derechos? Y sobre todo, la percepción de si las autoridades los aplican de forma rigurosa y garantista siempre. Es algo en lo que seguir pensando, más allá de esta inmersión en la ley.